Desde septiembre del año 2020 a mayo del año 2022, el Consejo Estatal del Azúcar, CEA, fue otra de las entidades auditadas por la Contraloría General de la República. Los hallazgos de esta corresponden a la gestión de su entonces director, César Cedeño Ávila. Según el documento, se evidencian expedientes de 88 pagos realizados sin soporte alguno, por un monto ascendente a 93.420.684 pesos. Compras y adjudicaciones violando el pliego de condiciones del proceso de adquisición de almuerzos por unos 11.389.950 pesos. Fraccionamiento en compras que ascienden a 100.500.947 pesos y compras no contempladas por unos 45.605.950 pesos. Es que esto es violatorio totalmente a la ley 34006. Lo primero es que toda institución debe hacer una planificación de compras y de gastos para que ese PAC se amarre al presupuesto nacional y se haga la asignación presupuestaria que le toca a cada partida a la institución. Todo lo que está fuera de ahí, que puede ser llevado a través de un proceso de excepción, debe ser debidamente motivado por medio de un acto administrativo que justifique la necesidad que se tiene. En cuanto a las nóminas, el CEA era un nido de botellas, pues unos 39 empleados no asistían a sus funciones. Sin embargo, se erogaban del presupuesto sus salarios, cuyo monto ascendía a 1.489.700 pesos. Si las auditorías generan hallazgos que comprometen la responsabilidad penal de los servidores públicos, ha debido el Ministerio Público iniciar acciones. Porque ¿qué sentido tiene realizar una auditoría cuando es un documento técnico que puede servir para dar seguimiento a una investigación penal? Simplemente sería un documento para engavetarlo. Debilita mucho la confianza pública y debilita incluso el tema del control interno en la administración pública. Explican los auditores que para el periodo de ejecución del informe, la entidad no contaba con una póliza de seguros para sus almacenes. Oiga bien, no hay protección para lo que se guardaba. Llama la atención la discrepancia de una diferencia de 1 tonelada de azúcar entre los registros de producción del Ingenio Porvenir y los registros de Inazúcar. Eso es lo que se ve. ¿A dónde fueron las otras toneladas? Hablar de hacer todo un trabajo de investigación, ya sea en el orden de control interno o externo, que son ambas facultades, una de la Contraloría y de la Cámara de Cuentas, sin que este producto genere un efecto que renueve la confianza en la ciudadanía, permite debilitar la institucionalidad y sobre todo debilita la funcionalidad administrativa que tienen estos órganos de seguimiento, de auditoría, de control sobre la administración pública. Otra de las entidades auditadas por la Contraloría fue la Dirección General de Minería, donde los hallazgos son falta de cumplimiento a protocolos gubernamentales. Uno que llama la atención es la diferencia entre nóminas reportadas en la TCS y la DGI, cuya discrepancia se sitúa en 2.014.833 pesos. Una auditoría salpicada de hallazgos que involucran montos asombrosos fue la del Intran durante la gestión de Rafael Arias. De los 44 hallazgos, llama la atención la adjudicación de procesos de compras por un monto de 45.913.835 pesos a empresas que no poseían estados financieros ni declaración de impuestos. Se hallaron unos 50 procesos fuera del plan de compras que ascendieron a 51.359.938 pesos. Se suman cuentas por cobrar por un valor de 1.154.975.079 pesos asumidos por el Intran al momento de la creación de la institución.
los cuales se encuentran con una antigüedad mayor a 24 meses, que a su vez no poseen un gasto por cuentas de dudoso cobro, ingresos por licencia que no eran registrados sobre la base contable de devengo por un total de 174.002.105 pesos, inconsistencias entre los ingresos reportados en las declaraciones de ITEVIS y los estados financieros por 4.607.968.415 pesos. Si no hay una investigación que sea consecuencia de esas investigaciones y esas auditorías, no habrán sanciones. Y hay dos tipos que se pudieran derivar. Primero, hay una parte que tiene que ver con sanciones administrativas que están contenidas en la Ley 4108. Si hay mal manejo en la administración de los fondos públicos, nos podemos remitir al artículo 94 de la Ley 4108, que aborda esas sanciones o incumplimientos que pudieran generar la destitución del cargo del servidor público que haya incumplido. Y esto además genera una sanción que impide que esos servidores públicos puedan servir nuevamente al Estado durante los próximos 5 años a partir de la destitución. Del Intran nos movemos a la última entidad auditada por la Contraloría. Nos referimos a la Superintendencia de Electricidad, donde se evidenciaron unos 34 hallazgos. El periodo auditado fue desde agosto del 2020 a diciembre del 2022. Para julio del 2022, el entonces superintendente Rafael Velasco Espaillat renunció al cargo, luego del escándalo suscitado por el jugoso aumento salarial que se hizo en su gestión, pasando de 596.546 pesos a 751.201 tablas. Tras la renuncia del funcionario, la responsabilidad de la entidad recayó sobre Andrés Astacio, el hombre que adjudicó los apagones del país a los fenómenos atmosféricos. Entre las irregularidades encontradas en la superintendencia sobresalen ingresos de unos 2.829.101.693 pesos depositados a cuentas operativas de la entidad y no a la cuenta única del Tesoro. Cheques emitidos por un valor 13.418.243 pesos para un pago al personal fuera de nómina que no fueron cargados en el portal de transparencia. Una diferencia ascendente a un total de 56.162.965 pesos en los pagos registrados en la cuenta de remuneraciones y contribuciones y lo reportado en la ejecución presupuestaria. Hay eventual falta de transparencia y pudiera generar la sensación de que hay encubrimiento, de que hay posible obstrucción a las investigaciones penales que se generen, porque salvo que el Ministerio Público esté inmerso en una investigación que comprometa o que se vincule a estas actuaciones, estas auditorías también tienen que ser publicadas por el principio de transparencia y por lo establecido en la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública. Aunque la superintendencia merita una investigación más detallada, especialmente por la cantidad de asesorías contratadas, una de esas que nos llama la atención es la solicitada por el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Según el portal transaccional, en abril del año 2023, la superintendencia colgó el proceso para contratación de asesoría externa y estrategias por un costo de 3.840.000 pesos, el cual fue cancelado debido a que la unidad de compras solicitó actualizar el presupuesto. Aparentemente, 3.840.000 pesos eran muy poco. La alegría en el gasto público puede ser interpretado como un descuido de los organismos de control. No voy a decir más nada con respecto a eso. La solicitud
de la asesoría fue realizada por la encargada de comunicación de la superintendencia, Aimé Teresa Tesanos Bello, quien devenga un salario de 269,083 pesos. La solicitud entra dentro de un proceso de excepción por selección directa, según el artículo 50 de la Ley 340-06, que establece la necesidad de motivar y justificar por qué la persona natural o jurídica se considera la más idónea para ejecutar el contrato. Al analizar dicha motivación, se evidencia que la superintendencia no tenía la necesidad de esa asesoría, lo que deja al libre pensamiento. ¿Qué maco hay detrás de esa piedra? Muchas veces nosotros encontramos vacíos en los actos administrativos, las resoluciones que justifican este tipo de contratación. Y donde podemos encontrar el eslabón es que haya actores que se animen a impugnar ese tipo de conductas antijurídicas que se están llevando en las diferentes instituciones públicas. Cualquier actor que legítimamente se sienta afectado, y puede ser tú, puede ser cualquier ciudadano, puede ser cualquier entidad privada o de la sociedad civil que entienda que se está afectando el erario público con estas situaciones, iniciar acciones tendentes a ellos. Pero hay medidas que tomar para evitar y reducir el gasto público con relación a la contratación de asesorías. En el informe justificativo que emite la directora de comunicaciones, detalla que tanto el posicionamiento interno como externo de la entidad debe ser evaluado y analizado para tener una información que permita pasar de una mirada subjetiva a una evaluación objetiva que contribuya al diseño de pautas de relacionamiento más adecuadas. Y agrega la necesidad de vínculos, hacer énfasis en buenas relaciones públicas en el sector eléctrico. Según ella, la entidad pasa por un problema mediático y un clima de tensión debido al bombardeo de noticias negativas sobre la institución, que achaca a los usuarios que se quejan de las alzas en la tarifa eléctrica y a periodistas inclinados a la crítica. Oiga usted qué justificación. Mire, la contratación de asesorías, si bien es algo que es legal, es permitido en el sistema de compras públicas, hay criterios que hay que tomar en cuenta. Y el primero es que la institución no cuente con la capacidad técnica para suplir la necesidad que está contratando. Lo segundo es que se verifique que no se está duplicando una función. Y que hay otro criterio que tiene que ver con el principio de economía, que es uno de los principios rectores de compras públicas, que esto no sea una forma de abusar o de aumentar el gasto público. A razón de esos argumentos, la directora de comunicación propone que sea Keila Cedeño la contratada como asesora en estrategia de comunicación y asegura que la joven cuenta con las cualidades y que tiene la experiencia realizando asesorías en entidades gubernamentales. Un argumento falso o contado a medias. Si se fijan, esa comunicación de solicitud de la contrata lleva fecha del 8 de diciembre del año 2022. Keila saca su registro de proveedor del Estado el 23 de enero del año 2023. Ante eso cabe la pregunta: ¿cómo le servía de asesora a otras entidades gubernamentales? Por lo visto, se evidencia que fue un proceso preparado para favorecer directamente a la joven, pero no era una necesidad de la entidad. A diario o frecuentemente nosotros nos encontramos con que la prensa está haciendo mejor trabajo de control sobre el sistema de compras públicas. La prensa genera un informe y posteriormente la DGCP inicia una investigación. Entonces está siendo débil el rol que tienen estas instituciones de control del sistema de compras públicas y el control interno respecto de la administración pública en sentido general. Yo creo que hay muchas oportunidades de mejora para estos sistemas de control. Legalmente la ley les faculta, no es un tema de vacío legal, es un tema de voluntad política, es un tema de aptitud para perseguir
y garantizar la transparencia. Con la cancelación del proceso en abril del 2023, pasó un año donde las justificaciones de la directora de comunicaciones quedan claramente injustificadas, pues por lo visto manejaron las crisis por las presiones de quejas de los usuarios y los periodistas inclinados a la crítica sin la presencia de una asesora. Pero recientemente la directora volvió a la carga y con mayor peso. Ahora solicita una asesoría de comunicación por unos 4.416.000 pesos, unos 576.000 pesos más que el proceso anterior de un año antes. No todo se da por mala intención, a veces es por desconocimiento. Y cuando creamos las habilidades técnicas en los servidores públicos, nosotros reducimos el nivel de flagelo que se puede generar la corrupción. Siempre he dicho que uno de los principales reductores de corrupción o de actos, de conflictos de interés en la administración pública es la educación. Mientras más educado es un servidor público, y me refiero a la formación técnica, es más difícil que se corrompa porque conoce las consecuencias de sus hechos. Esta vez, el informe justificativo de la directora de comunicaciones cambia de perspectiva. Ya no es la necesidad de hacerle frente a las críticas y presiones. Alega que la institución le falta un impulso que la ayude a dar más visibilidad a sus logros y avances, que deben fortalecer el posicionamiento externo y crear mayores vínculos, hacer énfasis en las noticias positivas y construir buenas relaciones públicas. Según ella, deben crear un protocolo de manejo de crisis, contar con un enlace entre la institución y los medios de comunicación cuando sea requerido, y para eso necesitan una asesora de 4.416.000 pesos. A veces vemos contrataciones, sobre todo en el ámbito de comunicaciones, que bien te lo puede suplir un director de comunicaciones. Entonces nosotros tenemos que estar alerta de este tipo de cosas, porque a veces es una forma de generar mayor gasto público o de ayudar a alguien que está cerca del poder. Como era de esperarse, la solicitud que hace AIME es a favor de Keila Cedeño, quien en su propuesta le oferta a la entidad generar contenidos positivos, crear un protocolo de manejo de crisis y resaltar las acciones de responsabilidad social y transparencia. Llama la atención que no explica en su propuesta cómo lo hará. Y sobre el punto del manejo de crisis en las redes, llama la atención que la superintendencia tiene en su nómina a Carla María Frontón Mercedes, quien devenga un salario de 84.000 pesos como coordinadora de redes sociales. Y uno se pregunta, ¿no puede ella solucionar una crisis con ese salario? ¿Cómo se han manejado las crisis anteriores? Si usted cuenta con la habilidad técnica en la institución, si puede suplirlo con los mecanismos y los servidores públicos que están en la nómina, esto no es necesario. Y ahí entra también el rol de la Dirección General de Compras y Contrataciones, que puede alertar eso. Y hay formas también de hacerlo a través del portal transaccional. Sigue diciendo la propuesta de Keila que hará la difusión de información sobre temas y actividades relevantes de la institución cuando sea requerido. Ser enlace entre la institución y los medios de comunicación cuando, para establecer relaciones de confianza y colaboración, se necesite. Aprovechar las actividades de responsabilidad social, firmas de acuerdos o colaboración, entre otros hitos que se realicen para crear contenido noticioso, identificar espacios editoriales de revistas especializadas o periódicos para exponer los mensajes claves de la superintendencia. Aunque no precisamos desmeritar su trabajo, es claro que su oferta no es algo que no puedan hacer desde el Departamento de Comunicaciones de la Superintendencia, cuyo gasto le supone a la entidad unos 845.976 pesos mensuales en salarios. Por lo visto, las políticas de ahorro del gobierno quedan en simples políticas, pues
Procesos como este, que se dan en muchas entidades gubernamentales, no hacen más que acrecentar el gasto y a este ritmo sí que no vamos pa' parte.